Hay algo que me lleva rondando un tiempo la cabeza y no sé cómo empezar a decirlo, así que lo digo directamente y ya está. Es decir, cada vez somos más capaces de intervenir en la vida de las personas, de gestionarla, de regularla, de tomar decisiones sobre ella. Y al mismo tiempo, cada vez somos menos capaces de dar respuesta a una pregunta fundamental, que es ¿por qué vivimos? En España, esta semana, hemos asistido a un caso bastante difícil de digerir, una historia que mezcla decisiones institucionales, violencia, sufrimiento extremo y que ha terminado con la eutanasia de una joven llamada Noelia. Antes de nada quiero dejar claro que este no es un vídeo sensacionalista ni amarillista, es precisamente lo contrario lo que intento hacer con este tipo de vídeos, dejar de lado cualquier tipo de emotivismo. No me voy a recrear en los detalles ni arrastrar a nadie emocionalmente a sacar ninguna conclusión, ¿vale? Precisamente porque el tema es demasiado serio para eso. Y lo que me gustaría hacer es otra cosa, que es intentar entender qué hay detrás. Es decir, estos casos no caen del cielo, es decir, no se abre el debate de la eutanasia o sucede un caso así de un día para otro. Son el resultado de una forma de entender la vida, el sufrimiento, la libertad y en el fondo lo que significa ser un ser humano. Voy a simplificar un poco lo que ha sucedido, el caso, ¿vale? Para darle un poco de contexto. El Estado interviene en una vida de la menor para quitarle la tutela a sus padres, la separa de su familia, asume su tutela y después de una concatenación de hechos y de errores, ese proceso acaba en una tragedia irreparable. ¿Vale? Y aquí es donde aparece la pregunta incómoda, una de las que se pueden extraer de este caso. ¿Hasta qué punto el Estado puede sustituir un vínculo como es el de la familia? No quiero detenerme mucho aquí, ¿vale? Pero sí me gustaría dejar una idea clara, ¿vale? Durante mucho tiempo, la vida humana se ha organizado en torno a comunidades concretas, ¿vale? Esto podía ser la familia, la tribu, un entorno cercano, pueblos, comunidades, ¿no? Con redes de soporte, ayuda, ¿vale? En muchos casos imperfectas, o sea, en todos seguramente, pero con vínculos reales. Cuando estos vínculos y estas comunidades se debilitan, entra el Estado. ¿Y cuál es el problema de que entre el Estado? El Estado no es una comunidad, es una estructura. No ama, no sufre, no acompaña. El Estado se dedica a gestionar recursos y a distribuirlos. Y además muchas veces lo hace, o la mayoría de veces lo hace, mediado por una ideología. Cuando lo que está en juego es una vida rota, esa diferencia es mucho más importante de lo que parece. Y hay algo aún más todavía de fondo, que es la eutanasia en sí misma, porque aquí ya no hablamos solo de política o de gestión institucional, hablamos de algo mucho más profundo, que es cómo entendemos la vida. Durante siglos, en la tradición occidental, la vida humana tenía un valor en sí mismo, no porque fuera útil, no por un cálculo utilitarista, no porque fuera cómoda o placentera, ¿no? Un cálculo hedonista a lo mejor, no porque estuviera libre de sufrimiento, sino porque era una vida humana y punto, no se necesitaba nada más, no hacía falta ver las consecuencias, no, ¿vale? Si vamos a Aristóteles, aquí hay una idea que me parece clave, que es que la vida humana está orientada a un telos, ¿vale? Hacia una plenitud, ¿vale? Él lo llama eudaimonía. Y eso no significa vivir sin dolor, significa vivir bien, ¿vale? Vivir de una manera que tenga sentido, es decir, proyectado hacia algo que me trasciende. Y eso implica algo mucho más importante, que es que incluso en situaciones difíciles, incluso sufriendo, incluso pasándolo mal, incluso experimentando el dolor, la vida no pierde automáticamente su valor, ¿vale? Porque el sentido de la vida no depende de cómo me siento en ese momento, o en ese periodo, o en esos años, ¿no? Esto lo desarrolla muy bien la tradición cristiana, ¿vale? Especialmente Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que nos plantea una concepción de la vida como algo que no es una posesión, no es un objeto del que podamos disponer a nuestro gusto, sino que la vida es algo recibido, como un don, y que por tanto tiene un sentido que no depende únicamente de lo que yo quiera o deje de querer, ¿vale?
Lo que básicamente nos enseñan estos dos pensadores es que no se trata de negar el dolor, ¿vale? Ni de idealizarlo, es decir, si uno se puede evitar cierto sufrimiento o recrearse en el sufrimiento, pues hay que evitarlo, ¿no? Pero sí se trata de poner un límite a la idea de que todo, absolutamente todo, depende de mi voluntad en ese momento, de lo que yo quiera o de lo que a mí me apetezca o de lo que yo sienta, ¿vale? ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Bien, esto empieza a cambiar a partir de la modernidad y el cambio es bastante serio. Sobre todo a partir de la Ilustración, el centro de gravedad se desplaza. Ya no está en el bien o en la verdad, está en el individuo y su idea de autonomía. Esto lo formula de una forma muy potente Immanuel Kant, ¿vale? Que evidentemente no es una persona que defendiera la eutanasia y probablemente Kant no era capaz de imaginar el mundo en el que nos encontramos hoy en día. Pero Kant lo que nos planteó es que el ser humano es alguien que se da a sí mismo una ley moral. Es decir, el giro está ahí, ya se mueve hacia la voluntad, hacia uno mismo, no hacia ideas más elevadas, hacia universales que me preceden, sino ahora soy yo el que es capaz de darse una ley y una manera de comportarse. Y luego, saltándonos un periodo importante del idealismo alemán, viene Friedrich Nietzsche y su famosa muerte de Dios, que no solo es una provocación retórica, sino que es la idea de que ya no hay un fundamento último para el sentido. Es decir, el suelo que sostenía todo ya no está. Y claro, cuando la vida deja de tener sentido en sí misma, aparece una pregunta muy difícil de evitar, que es ¿por qué seguir viviendo si lo que predomina es el sufrimiento? Y aquí entra algo que yo creo que es fundamental para entender lo que nos pasa hoy. El filósofo Alasdair MacIntyre habla de que vivimos en una cultura emotivista. Esto es una cultura en la que los juicios morales se reducen en el fondo a preferencias personales, ¿vale? Esto está bien porque yo lo siento así, o esto está mal porque no me gusta y me provoca rechazo, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Y en ese contexto, ¿cómo vas a discutir sobre la eutanasia? Si alguien dice, yo me quiero morir, y el otro le dice, yo creo que no deberías, ¿qué criterio pensamos para pensar juntos, para llegar a una conclusión que esté por encima de nuestras emociones? Si no hay una idea compartida de lo que es una vida buena, lo único que nos queda es la voluntad de cada uno y sus emociones. El que no tenga miedo a morir, pues que se eutanasie, y el que a lo mejor le tenga más miedo, pues que siga viviendo en sufrimiento. Y cuando yo le intente convencer al otro, no tendré ninguna legitimidad para hacerlo, porque no puedo apoyarme en ninguna idea que esté más allá de mi voluntad, o de su voluntad en este caso. Frente a esto, la tradición clásica propone algo un poco más exigente, ¿vale? Dice, la vida no se reduce a lo que sientes en un momento dado. La vida tiene una dirección y un sentido y una forma de realizarse. Y por eso la pregunta correcta no es solo ¿merece la pena vivir así? La pregunta es, y debe ser, ¿qué significa vivir bien incluso en una situación así? Porque si reducimos todo a evitar el sufrimiento, llegamos a una conclusión que debería inquietarnos bastante, que es que cuando el sufrimiento es extremo, la única salida que hay es que la vida termine. Y eso es lo que de alguna manera estamos empezando a normalizar, ¿vale? Ya si voy a lo personal, hay algo en todo esto que a mí me resulta muy difícil de encajar, ¿vale? Porque estamos construyendo una sociedad que en el momento en que alguien sufre mucho no sabe muy bien qué hacer, ¿vale? Pero sí que se le ofrece una salida completamente, bueno, definitiva, que es pues la eutanasia, ¿no? Viendo todo lo que, sobre todo, escuchando a cierta gente, ¿no?, defendiendo que la solución que había ofrecido el Estado estaba bien, las maneras, ¿no?, viendo todo el debate público, ¿no?, bastante, pues eso, emotivista, desagradable, yo me preguntaba, el argumento principal que se esgrime a favor de la eutanasia, que es la compasión, ¿dónde está? ¿Esto es compasión o es otra cosa? Y yo no tengo una respuesta fácil y desde luego no me parece justo ir a juzgar a las personas que están en esta situación límite, y sería demasiado cómodo hacerlo desde aquí, desde mi posición.
pero sí que creo que es importante y tenemos la obligación de hacernos ciertas preguntas incómodas, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Una en que la vida vale en función de cómo uno se siente, o una en que la vida tiene valor incluso o a pesar de las circunstancias? Porque más allá de este caso concreto, que es una pena, la cuestión no es solo la eutanasia, la cuestión es qué entendemos por vivir y sobre todo quién decide cuándo una vida deja de tener sentido.